Hola, ¿qué tal? Esto es Artios Biblia y estamos estudiando juntos la carta de Santiago en el Nuevo Testamento, una carta sumamente importante. Quiero comenzar haciendo un repaso sobre todo el tema principal de la carta que estamos siguiendo como nuestra guía de estudio, y es el siguiente: cómo alcanzar el telos de Dios en medio de la diáspora. Así comienza la carta de Santiago. En el versículo 1, Santiago dice que escribe a las 12 tribus que están en la dispersión, en la diáspora, esparcidos por el mundo en medio de dificultades, de pruebas, de luchas, de pobreza, de opresión. Y es a esas comunidades sufrientes que Santiago las invita a alcanzar el telos de Dios, palabra griega que significa el propósito, la meta, el fin último de Dios para su pueblo, para nosotros sus hijos. Ahora, hasta aquí hemos visto dos acciones clave para alcanzar el telos de Dios, el propósito de Dios en la carta de Santiago. Primero, pide la sabiduría. Capítulo 1, versículo 2 al 11. Esa es una acción fundamental que necesitamos para alcanzar el telos de Dios. Segunda acción clave: persevera hasta el fin. Tema del video anterior, capítulo 1, versículos 12 al 18. Y el telos de Dios en la carta de Santiago dijimos que tiene dos dimensiones temporales. Una dimensión presente que tiene que ver con nuestra perfección, con nuestra madurez. Consiste en la suma de ser completos más ser íntegros. ¿Por qué? Porque por naturaleza los seres humanos estamos incompletos y estamos divididos. Y el telos, la meta de Dios para nosotros en el presente, es la madurez, la perfección, que consiste en ser completos y ser íntegros. Pero también hay un telos futuro. Dios apunta hacia el final. Dice el versículo 12 del capítulo 1, su promesa es de una recompensa de vida, una corona de vida que Dios promete a aquellos que le aman. El telos último de Dios para nosotros es la vida. Ahora, en cuanto a nuestra ubicación actual en la estructura de la carta de Santiago, hemos completado hasta aquí la primera sección mayor de la carta, la cual era la siguiente: las pruebas son el contexto para alcanzar el telos de Dios. Capítulo 1, versos 2 al 18, eso ya lo vimos. Y en este video vamos a dar inicio a lo que es la segunda sección mayor de la carta, que es la siguiente: la palabra es el instrumento para alcanzar el telos de Dios, que sería capítulo 1, versículo 18, hasta capítulo 2, versículo 26. La palabra es el telos para alcanzar el telos. La palabra es el instrumento, para alcanzar el telos de Dios. Y en este video vamos a estudiar capítulo 1 de Santiago, versículo 18 hasta el 27. Y leo en la palabra de Dios, Santiago 1, 18 al 27. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Esto saben, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso
pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. La palabra es el instrumento para alcanzar el telos de Dios. Y esta sección nos ofrece la tercera acción clave para alcanzar el telos de Dios para nosotros. Y es la siguiente: practica la palabra. Así de sencillo, practica la palabra. Y esta acción clave recorre toda la sección que inicia en 1:18 y termina en 2:26. Se une a las dos acciones que ya vimos anteriormente. Pide la sabiduría, persevera hasta el fin y ahora practica la palabra. Comencemos exponiendo Santiago capítulo 1 versículo 18. Es lo que llamamos un texto bisagra. Si recuerdan, en el video anterior ya tratamos este versículo, pero necesitamos volver a estudiarlo acá. ¿Por qué? Porque un texto bisagra, como comúnmente se les conoce, es un versículo que cierra, en este caso cierra la primera sección mayor de la carta de Santiago y al mismo tiempo abre la segunda sección mayor de la carta. Cierra una sección y abre la siguiente, por eso se les llama textos bisagra. Santiago 1:18 es también fundamental para entender todo lo que Santiago dirá a continuación. En el video pasado dijimos, y esto es muy importante recordarlo, dijimos que nuestra teología, nuestro concepto acerca de Dios es sumamente importante para no ser extraviados de la perseverancia hasta el fin. Nuestra teología nos ayuda a perseverar hasta el fin. Y Santiago 1:18 es muy importante para comprender la teología de toda la carta de Santiago. Este pasaje en particular, Santiago 1:18, nos muestra 4 cosas relacionadas con lo que Dios se propone hacia nosotros. Primero, el pasaje nos habla de la determinación de Dios. Dice ahí que habiendo decidido, habiendo determinado, habiendo querido de su propia voluntad, Dios nos hizo nacer. Esa es la determinación de Dios para nosotros, surgida de su voluntad dadora, perfecta e incambiable, porque necesitamos conectar esto con el verso 17, donde habla que toda buena dádiva desciende del Padre de las luces, en el cual no hay cambio, no hay sombra de variación. Esa determinación de Dios de hacernos nacer surge de su voluntad dadora, perfecta e incambiable. Lo segundo que el pasaje nos enseña tiene que ver con el engendramiento de Dios. Y ese engendramiento surge de la figura de Padre, que también proviene del versículo 17. Él es el Padre de las luces y como Padre nos ha engendrado, nos hizo nacer, dicen algunas otras traducciones. Y esto es importante porque en el contexto de este pasaje, específicamente en el versículo 15, Santiago había dicho que el pecado engendra la muerte. El pecado da a luz la muerte. Y ahora en 1:18 utiliza exactamente el mismo verbo para mostrarnos que Dios nos hizo nacer a nosotros hacia la vida. Su plan, su propósito para nosotros es exactamente el contrario a el proceso del pecado. El pecado conduce a la muerte, Dios nos engendró para la vida. Su determinación, su engendramiento. Lo tercero que nos enseña es el instrumento de Dios. El instrumento que Dios usa para engendrarnos es la palabra, que es verdad. Y en este contexto, esa expresión, la palabra de verdad, es el mensaje sobre el Señor nuestro Jesucristo de la gloria, que Santiago va a mencionar al inicio del capítulo 2. Es el Evangelio. A través del Evangelio de Jesucristo, Santiago dice que Dios nos hizo nacer, nos engendró a través de esa palabra de verdad. Y lo cuarto que Santiago nos dice es el propósito, el telos de Dios.
a fin de ser nosotros, dice, primicias de sus criaturas, ser las primicias, los primeros frutos, que es la imagen que Santiago usa de lo que Dios se propone hacer en todo el universo. El telos de Dios es cósmico y nosotros somos el inicio de lo que Dios se propone hacer en toda su creación. Esta es la teología de la carta de Santiago. Nos habla de la determinación de Dios, el engendramiento, el instrumento que Dios usa y su telos para nosotros. Este pasaje enfatiza la determinación y acción soberana de Dios en nuestra salvación. Es muy importante porque más adelante vamos a ver cómo funciona la fe según Santiago para nuestra salvación. Pero tenemos que partir de aquí, de esa determinación y acción soberana de Dios en nuestra salvación. Su propósito inquebrantable es que alcancemos la meta final salvífica que Él tiene para nosotros. Y capítulo 1, versículos 21 y versículo 25 nos va a decir cómo Dios usa su palabra, que es poderosa para salvar nuestras vidas, que es la que nos permite alcanzar esa bienaventuranza salvífica que Santiago ya menciona desde acá en 1:18. Ahora, a partir de aquí surge una pregunta importante, porque Santiago ha usado la figura de las primicias para hablar del telos de Dios hacia nosotros. Y la pregunta es, ¿qué significa ser primicias? ¿En qué consiste esto? Santiago contesta esta pregunta de tres maneras en lo que sigue en el resto del capítulo 1, los versículos 19 al 27. Nos va a decir que ser primicia significa ser sabios. 1:19 al 21 significa ser hacedores de la palabra, la segunda parte del verso 21 hasta el verso 25, y significa ser auténticamente religiosos. Al final del capítulo, versículos 1-27, ser primicias es ser sabios, ser hacedores y ser religiosos. Ahora, al mismo tiempo que Santiago nos presenta estos tres elementos de lo que significa ser primicias, el autor nos pone en guardia contra tres autoengaños. Estos autoengaños son concretizaciones de la duplicidad que recorre toda la carta. En la carta de Santiago, la duplicidad es el mayor peligro para nosotros los creyentes. Y en esta sección en la que estamos, estos tres autoengaños concretizan esa duplicidad y son los siguientes. Primero, pensar que la ira humana produce la justicia de Dios, o sea, ser iracundos. Capítulo 1, versículos 19 al 21. El segundo autoengaño, pensar que uno puede oír la palabra sin hacerla, o sea, ser meros oidores. Capítulo 1, versículos 21 al 25. Y el tercer autoengaño es pensar que uno puede ser religioso sin hacer lo que agrada a Dios, o sea, ser vanos. Va a decir Santiago en 1, 26 al 27. Estas tres formas, estas tres maneras de ser primicias son lo contrario. Chocan con los tres autoengaños que Santiago nos presenta en esta sección, de lo cual acabo de hablar. Ahora, lamentablemente por causa del tiempo, no podemos estudiar cada versículo de esta sección en detalle, pero sí podemos observar que Santiago estructura toda esta sección usando triadas, usando grupos de tres. Cada una de las tres concretizaciones de las que ya hablamos, de lo que significa ser primicias, tiene a su vez tres componentes. El primero, ser sabios, en el versículo 19, consiste en ser prontos para escuchar, lentos para hablar y lentos para ira. Una concretización, tres componentes, una triada. Lo segundo, ser hacedores de la palabra, consta también de tres pasos. Según el versículo 25, dice ahí en el versículo 25 que para realmente llegar a ser hacedores de la palabra, nosotros primero necesitamos mirar atentamente
a la ley perfecta, y lo segundo que debemos hacer es permanecer en ella. Así que los 3 pasos son: primero, mirar atentamente la palabra, estudiarla continuamente. Segundo, meditar en ella, permanecer en ella. Y tercero, hacerla. Eso es lo que nos va a llevar a ser hacedores de la palabra: estudiarla, meditarla y hacerla. Y ahí dice Santiago, ahí está la bienaventuranza en el verso 25. Es el poder salvífico de la palabra, del cual ya Santiago había hablado en 1:21. Necesitamos conectar capítulo 1, versículo 25 con capítulo 1, versículo 21 y también con capítulo 1, versículo 12. Porque ya Santiago nos había dicho en 1:12 que la bienaventuranza es la corona de la vida. ¿De qué está hablando aquí? El poder salvífico de la palabra de Dios actúa en las vidas de aquellos que son hacedores de la palabra. Y lo tercero, ser religiosos, tiene también 3 acciones, ahí en 1:26 y 27. Dice que debemos refrenar la lengua, visitar huérfanos y viudas en sus aflicciones y guardarnos sin mancha del mundo. Estos 3 aspectos, estas 3 características son propias de aquellos que alcanzan el telos presente de Dios. Sin estas 3 cosas, sin refrenar tu lengua, sin tener compasión por los necesitados y sin guardarte sin mancha del mundo, tu religión no es mejor que la idolatría. Cuando Santiago dice en 1:26 que la religión del tal es vana, la palabra que usa ahí se utiliza a lo largo de toda la Biblia para referirse a la adoración de ídolos. Hagamos un resumen final, porque he hablado de muchos grupos de 3 a lo largo de este video. Vamos a juntar toda la información que hemos obtenido en Santiago 1, 19 al 27 en una síntesis final. ¿En qué consiste ser primicias? Esto surge de 1:18. El telos de Dios para nosotros es que seamos primicias. Bueno, Santiago dice, ser primicias consiste en 3 cosas: en ser sabios, en ser hacedores y en ser religiosos. Pero hay 3 autoengaños que contradicen, que contrastan estos 3 componentes de ser primicias. El autoengaño de pensar que la ira humana produce la justicia de Dios, el autoengaño de pensar que uno puede oír la palabra sin hacerla, y el autoengaño de pensar que uno puede ser religioso sin hacer lo que agrada a Dios. El autoengaño de ser iracundos, el autoengaño de ser meros oidores y el autoengaño de ser vanos, de ser falsos religiosos. Ahora, dijimos que cada uno de los 3 componentes que significa ser primicias tiene también 3 elementos y necesitamos recordarlos. ¿Qué significa ser sabios? Significa 3 cosas: ser prontos para escuchar, lentos para hablar y lentos para ira. ¿Qué significa ser hacedores de la palabra? Hay 3 pasos: tengo que estudiarla, meditarla y entonces sí hacerla. ¿En qué consiste ser un religioso auténtico? En 3 cosas. Consiste en refrenar la lengua, tener compasión de los necesitados, visitar huérfanos y viudas en sus aflicciones, y lo tercero es guardarnos sin mancha del mundo. Todo esto apunta a una acción clave para alcanzar el telos de Dios, tanto presente como futuro. Y la acción es: practica la palabra. Practica la palabra. Sin esto, hermanos, no somos más que necios. Nos estamos engañando a nosotros mismos, nos autoengañamos. Por más que oigamos o por más que estudiemos la palabra, nos vamos a creer muy religiosos y realmente no lo vamos a hacer. Hacer la palabra es indispensable para alcanzar el telos de Dios. Ya lo dijimos y lo vuelvo a repetir, en la carta de Santiago el telos está en la acción, en practicar la palabra, y ahí debe estar entonces nuestra orientación espiritual. Cada vez que abrimos la palabra de Dios, cada vez que escuchamos un sermón, nuestra orientación debe estar hacia hacerla, practicarla, ponerla por obra, porque es de esa manera que vamos a alcanzar el telos de Dios. Y espero que estos videos
de Artios Biblia te ayuden a llegar a convertirte en un mejor hacedor de la palabra. Yo soy Mauricio Acuña y que el Señor te bendiga.